Hay categorías de decisiones. Realmente la decisión de enviar un niño a otro país es un intento de sobrevivencia, no un viaje. Cuando la gente decide hacer ese tipo de maniobras que son muy desesperadas, creo que habría que entender de que no son decisiones como las que tomamos normalmente de dónde voy a ir de vacaciones o qué es lo que voy a hacer hoy con mi día. Es otro mundo. Yo ahora estoy viendo niños en la calle que son más o menos de la edad que tuve yo en llegar a España y no lo entiendo. O sea, no entiendo cómo un niño puede atravesar ese camino sin sus padres. Siendo ahora mayor, estoy también preguntándome cómo han sido capaces mis padres de enviarme sin morir de miedo. Pero es que coges todo en ese contexto y es que son decisiones muy, muy difíciles. Y si lo han hecho, es que lo han hecho realmente porque me quieren mucho y porque querían algo mejor para mí. Nadie está a salvo cuando estalla una guerra, pero la infancia es el segmento más vulnerable de la población. La única forma de alejarla del conflicto es enviarla lo más lejos posible. En España se organizó, a medida que arreciaban los bombardeos sobre las grandes ciudades, el mayor éxodo de niños registrado en la primera mitad del siglo XX. Fueron evacuados más de 30.000 menores. El caso de la infancia evacuada en la Guerra Civil Española es un caso muy excepcional. Ni siquiera en la Primera y la Segunda Guerra Mundial nos vamos a encontrar con cifras similares. De hecho, hay historiadores e historiadoras que señalan que alrededor de 1/3 de la población infantil de la España de aquel entonces va a desaparecer, bien por la alta mortalidad infantil que existe en tiempos de guerra, bien por estas evacuaciones masivas al extranjero. La problemática esencial y lo que diferencia también estas evacuaciones de otras de otros países en otros conflictos bélicos es que los niños en su gran mayoría fueron en régimen colectivo y no en adopción familiar. Las escuelas nacionales, cuando la guerra, las cerraron. Entonces nosotros teníamos una maestra que era rojilla bastante y esa no tenía trabajo. Pero todos los rapacinos del barrio íbamos a donde Nieves. Y un día me dijo ella, Emilia, tú tienes que ir para Rusia. Uy, ¿dónde es eso? En el 34 había estado ella en Rusia. Y dice ella, sí, porque mira, a ti como te gusta bailar y te gusta el tal, igual, allí vas a hacer de todo. Los niños allí hacen de todo y tal. Con esa música llegué a casa. Y mamá, yo quiero ir, y que no, que sí. Tanto le calenté a mi madre que dijo ella, bueno, pues con una condición, que lleves tus hermanos contigo. Digo, ay, sí, muy bien. Pues salen todos los hermanos que iban detrás de mí hasta los 6 años, marchamos 4. Y después ya a última hora se apuntó la mayor, que tenía 18 años, de auxiliar. Y entonces ya éramos 5. Y mi madre pues quedó aquí con 3. La Unión Soviética se convirtió en un destino crucial, el lugar donde los niños pasarían más años. Allí alcanzaron la edad adulta. Otros países fueron Bélgica, Reino Unido, México, Suiza, Dinamarca y Francia. Teníamos un cartoncito, todos, de distintos colores para distinguir quién iba a dónde. Yo sabía, el cartoncito, yo me acuerdo de qué color era el mío, pero luego me enteré que en Francia, pues muchos
Si lo cambiaban porque les gustaba más el rojo que el azul o lo que fuese, le cambiaban de eso y resultaron que uno que tenía que ir a Rusia se quedó en Francia o se fue. Pero en fin. Era pequeña, tenía 6 añitos, o sea, me cogía de mi hermana que tenía 8. Me cogía del vestido de ella y no me separaba. Y de mi padre, lo último que me acuerdo, cómo nos llevó al museo. Y yo lloraba terrible. Y él decía, no, cariño, no llores porque allí vais a estar mejor. Allí no hay guerra. Íbamos en un barco francés, terrible, vomitando todo el tiempo. Bueno, y luego en el mar del norte pasamos a un barco ruso y era como un sanatorio. Muy bien nos tenían en el barco ese ruso. Cuatro expediciones partieron hacia la Unión Soviética. Se embarcaron en los puertos de Valencia, Santurce, Barcelona y Gijón. En total, 2.895 menores, de los cuales más de 1 millar eran asturianos. Tatiana Velázquez Stavinova es la mujer de Orlando Velázquez, uno de aquellos niños que salieron del puerto del Musel, en Gijón. Desde hace 2 años, Tatiana indaga exhaustivamente en los resquicios de la memoria de cada uno de los menores asturianos. A mí siempre me faltaba, después de ver la cara de un niño, su nombre y apellidos. No se puede dejar a este niño o a esta niña sin identificar. Y alguien tenía que hacer este trabajo. Entonces vamos casa por casa, tratando de hablar con la gente. Y hay que tener mucha paciencia y mucho respeto a todo lo que nos cuentan. Si nos dicen esto no apuntes, entonces yo cierro la libreta y no hago ninguna referencia de lo que me hablan ellos. Y poco a poco ganamos esta confianza que necesitamos para que nos cuenten estas pequeñas cosas, estas pequeñas memorias que dan mucho sentimiento a toda esta historia. Yo estaba con 2 hermanas, una mayor, 2 años mayor que yo y otra más pequeña. Ellas lloraban a lágrima viva, mamá, que no viene mamá, vendrá mamá. A los demás niños se venían a despedirles sus familiares, que seguramente eran casi todos de Gijón. Pero mi madre no venía, no vino, pero yo las tranquilizaba y decía, vendrá, vendrá, vendrá. Y yo en ese día me convertí en un hombre ya. Y no me acuerdo haber llorado nunca más en la vida. Bombardeaban, era de noche, hacía un frío espantoso al lado del mar, lloviznaba, como casi siempre en Asturias. Y al subir al barco en la pasarela había un tío muy alto, preguntaba los nombres y los años. A la pequeña le pareció al señor ese que era muy pequeño, no podía viajar. Y entonces me sentaron a mí en un coche con ella a esperar y a la mayor la subieron al barco. Después vino ese hombre, me arrebató a mi hermana pequeña que no quería separarse de mí, yo tampoco la soltaba, pero me cogió y me subió al barco. Y a la otra la encontré en la bodega del barco, llorando también. Todos lloraban allí, estaban todos amontonados, unos encima de otros. Y a la pequeña, esa no la hemos visto más, no sé lo que fue de ella.
el 23 de septiembre del 37. Yo creo que era a las 12, a la 1 de la noche. Viajamos. Al mediodía llegamos a uno de los puertos de Francia, que estaba esperando un barco soviético. Nos cambiaron, las condiciones era lujo ya entonces, porque nos estaban esperando. Y ya nos organizaron, nos bañaron, nos hicieron todo lo posible, porque claro, en las condiciones que íbamos muy malas. Y nos cortaron el pelo al rape, porque había de todo. Y ya cuando llegamos al estrecho de la Mancha, allí nos encontramos con otro barco soviético, Félix Dzerzhinsky. Y en plena mar, eso te queda grabado, los marineros nos cambiaban de un barco para el otro, te da un miedo ver todo aquello. Y luego ya hasta que llegamos a Leningrado. Nuestras vidas se rompen en el momento en que estalla una guerra, en el momento en el que se nos persigue por nuestra identidad, nuestro género, por nuestras ideas, ¿no? Y las personas refugiadas se encuentran todos los días huyendo por una cuestión que aquí lo tenemos garantizado y debemos luchar para que ellos también lo tengan. Y eso es lo que a mí me ha marcado, para ver que también tengo que luchar para que esto no le ocurra a nadie más y si en algún momento se encuentran en esa circunstancia, saber que tendrán apoyo, ¿no? Que van a poder seguir adelante. Yo soy de Somalia y ahí estalló la guerra civil que tuvo lugar hace unos 28 años, que afectó a todo el país, devastó todo el país y lo sumergió en la persecución por algo tan básico como es el vivir. Yo recuerdos tengo pocos, porque vivíamos en un pueblo muy pequeño al sur, entonces yo solo recuerdo estar con mis amigas, jugar con ellas, lo que la política internacional, lo que estaba ocurriendo dentro del país, no me acuerdo mucho, pero sí sé que, por ejemplo, mi madre siempre lo hemos comentado en casa, ¿no? Cómo empezó la guerra, cómo lo vivieron, cómo vio mi madre que de un día a otro era todo depender de la radio que teníamos en casa para saber hasta qué punto había llegado la guerra, si nos llegaba o no, si podíamos o no salir de la casa. Eso es algo que siempre ha estado presente en mi casa, eso lo recuerdo. Del poblado donde vivían no queda nada, fue totalmente arrasado, como muchos otros. En la actualidad, el país está prácticamente desintegrado. Amal tiene 22 años. Quiere dedicarse a la cooperación internacional. Estudia políticas y colabora con la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, la organización que les ayudó cuando llegaron a España. En su memoria ha quedado grabada la noche en la que huyeron de Somalia, su madre y sus 6 hermanos. Llegaron a Kenia, pero allí estuvieron juntos poco tiempo. Los 4 mayores se vinieron a España, donde al principio vivieron grandes apuros. Meses después, vendría el resto de la familia. Yo mi vida la estoy viendo todo el rato cuando veo los medios de comunicación, cómo reflejan las llegadas de las personas refugiadas en pateras. Y pienso que yo tuve la suerte de no tener que hacer todo ese trayecto. Cada vez que pienso que si yo tuviera que hacer ese trayecto con alguno de mis hermanos y algo les pasara a alguno de mis hermanos, se me rompe el corazón. Entonces, me ha marcado para ver que tenemos que cambiar las cosas, que hay que actuar. Si hemos llegado a donde estamos a nivel de sociedad, es porque cada uno hemos aportado algo. Y es hora de también nosotros intentar aportar para cambiar las cosas y que no se den estas circunstancias, que nadie tenga que huir de su casa, que ningún niño tenga que abandonar su infancia. Y llegamos a Leningrado. El recibimiento que fue
mejor imposible. Los muchachitos, los pioneritos con sus pañoletas y con sus gorritas y tal, y aquello fue muy bonito. Después nos llevaron a ducharnos, nos pusieron, porque hacía frío ya, unos pantaloncitos pegados, como unas medias, pero que picaban. Nosotros no estábamos acostumbradas a llevar nada largo, y yo lo primero que hice fue me los quité y los tiré. Y entonces vinieron, no, mira, tienes que ponerte, que aquí hace mucho frío, que si esto, lo otro, pero qué problema para acostumbrarme yo a ese pantaloncito. Al salir del barco, todos lloraban allí en el puerto. Las mujeres nos abrazaban, nos regalaban bombones, flores, nos querían llevar consigo, nos regalaban globos, muñecos, de todo. Ahí descubrí lo que es el amor, de verdad, porque hasta ese momento yo no sabía lo que era el amor. Por mi madre yo no me enteré. Lo que era amor, ella más que nada me pegaba por cualquier cosa. Y en el colegio también nos pegaban, nos castigaban. Yo por eso me escapé al monte con el pastor y estaba allí feliz de la vida en la montaña con las ovejas. Allí ya era feliz. Los niños fueron repartidos en 14 centros, a los que llamaban casas, distribuidos por varias ciudades de Rusia y Ucrania. La acaban de construir, una casa muy grande, era de 2 plantas, pero medio kilómetro de larga. En el centro eran 5 plantas. Ahí están los comedores, la sala de cine, conciertos. La planta baja eran colegios y la planta alta eran los dormitorios. Y lo demás era un bosque tremendo de pinos y encinas. Y fuimos los primeros pobladores, porque ahí no había nadie, absoluto. Un bosque precioso, tremendo, y nosotros, y nada más. Llorábamos mucho. Luego la comida, me acuerdo, que no nos gustaba. Era una comida bastante diferente a la nuestra, a la de España. No queríamos comer y el principio fue muy difícil. Luego ya, pues ya sabes, los niños se acostumbran pronto y ya el ritmo y todo organizado, ya bastante curioso todo. Procuraban los hermanos unirlos. Estuve un año en Pushkin y el día menos pensado me cogieron y me llevaron a Leningrado a estar con mis hermanos. Y yo, claro, aparecí en la misma clase que mi hermana. Voy a hablar de Asturias, está en la península ibérica. Editaron todos los libros en español, libros de escolares, la matemática, la lengua española. Hicieron unos libros muy curiosos de historia, se portaron de maravilla. Lo recalcas más en la memoria porque te das cuenta de la atención que prestaron, los atentos que fueron. La gente que nos educaba, había muchos españoles, sobre todo las primeras clases que empezábamos, eran español todo. No haya comprendido que levante la mano. Si pensamos en cómo el Partido Comunista de España o el Partido Comunista de la Unión Soviética concibió a estos menores, podemos entender los privilegios que rodearon su día a día, su vida cotidiana. Muchos disfrutaron de beneficios que ni la mayor parte de la población infantil soviética pudo soñar. Es decir, estamos hablando de unos niños que estaban considerados como futuros protagonistas de la historia de España. Estaban llamados a cumplir una misión histórica, que era regresar para poder construir, tras la victoria republicana, un nuevo país a imagen y semejanza de la Unión Soviética. Las oportunidades que disfrutaron en la Unión Soviética no las hubieran tenido aquí. La mayoría procedía de familias muy humildes, de ciudades y de pueblos muy deprimidos en la España de aquel momento.
Sin embargo, los estudios que se han hecho, sobre todo desde el ámbito psiquiátrico, sobre los traumas derivados de la guerra en la infancia, señalan que uno de los traumas incurables fue el de la separación familiar. Supuso una maduración precoz para la mayor parte de todos estos niños y niñas y unas secuelas mucho más fuertes que el impacto de los bombardeos o de las muertes que pudieron los niños presenciar. El desapego familiar lo incrementó aún más la falta de correspondencia. A pesar de que tanto los padres como los hijos se escribieron cartas, lo cierto es que muy pocas llegaron a su destino. La censura se encargó de ello. Nosotros nunca hemos recibido cartas de nuestros familiares, nunca. Entonces, bueno, sabíamos, qué sé yo, por lo que habla la gente y tal, pero no mucha cosa. Lo que sí, añorábamos mucho las familias y como nosotros éramos unos críos que todos hablaban de lo suyo, tenían una fantasía tremenda y entonces, bueno, eso nos ayudaba, nos reíamos, después salíamos afuera del edificio, por ejemplo, y mirábamos para el cielo y decíamos, mi mamá estará mirando aquella estrella que yo estoy viendo y tal, esas cositas de niños, eso sí lo teníamos mucho. El sosiego en la nueva vida de los niños solo duró 4 años. En 1941, Hitler invadía la Unión Soviética y la mayoría de las casas de los niños se encontraba en el eje de incursión del ejército alemán. Eran noches blancas, o sea que el cielo era transparente, azul, como para el día, pero estaba negro de aviones. Negro, eran miles y miles y miles de aviones. Empezaron a racionar el pan, 200 gramos, después 125, hambre, bombas. Las muchachas de 9, 10, 11, 12 años, jovencísimas, a los hospitales a llevar las camillas con los heridos, a cuidar de ellos. Y nosotros, fortificaciones y en los tejados. La evacuación de los niños resultó mucho más complicada que la realizada durante la Guerra Española. Especialmente difícil fue sacarles de Leningrado, una ciudad que estuvo cercada durante 900 días. Nosotros salimos en marzo y entre que ya el hielo se iba derritiendo poco y todos los bombardeos que nos hacían los alemanes, y hubo muchos muertos también por los camiones que tiraban ellos las bombas. Llegamos al Cáucaso en mayo, porque claro, tenían que dejar lo principal, los trenes que iban con el ejército y tal, y estábamos días y días parados en una estación esperando. Algunos de los mayores se marcharon voluntarios al frente. Los más pequeños fueron dispersados por Mongolia, Siberia, Georgia, los montes Urales y la República de los Alemanes del Volga. En Sarátov llegamos a una zona donde vivían alemanes, que cuando Caterina II invitó a alemanes a vivir allí y vinieron muchos alemanes, una comunidad de alemanes muy grande había allí. Alemanes, pero que vivían en Rusia simplemente. ¿Y qué pasó? Como era la guerra Alemania contra Rusia, a todos esos alemanes, por si acaso, cuando llegasen los otros, se unían y colaboraban con ellos, los deportaron a otras zonas lejanas. Nosotros llegamos justamente en esas 48 horas que les dieron para salir. Y vimos cómo salían todos con lo que podían. Quedaron las casas con los muebles y con todo como estaban, pero todas abiertas y ni cerraban las casas ni nada. Esos 4 años de guerra
del 41 al 45, fueron los peores años de frío. Llegaban a 45 grados bajo cero, pero es que no bajaban de 30. No había luz eléctrica, pero nosotros estudiábamos todos los días y hacíamos la tarea para el día siguiente y tal. Y lo que nos ponían era un platito con petróleo y una cosita así que la prendían. Al día siguiente estábamos todos con aquello todo negro, porque del humo. Pues imagínate, pero no dejamos un día de estudiar. Eso estaba por encima de cualquier cosa. Tendría que ser que estuviera uno enfermo y tal, pero así durante toda la guerra. Y no se perdió ni un año escolar, aparte de trabajar. Soy yugoslava por nacimiento, luego por nacionalidad soy bosnia. Vengo de un país que básicamente ya no existe. La guerra de Bosnia fue una de las más cruentas de finales del siglo XX. En 3 años murió un poco más del 6% de la población, 250.000 personas de 4 millones de habitantes. Salimos desde mi ciudad natal, que es Tuzla, es una ciudad pequeña industrial al norte de Bosnia. Salimos con un autobús para atravesar toda Bosnia en esa época sin luces encendidas en el autobús, porque era un peligro bastante importante. Y llegamos a Mostar, que está al sur del país, donde nos acogieron los militares españoles y nos ubicaron por varios días. De ahí salimos a Split, cogimos un barco. Gracias a la invitación del gobierno italiano llegamos a Florencia, pero en algún momento creo que fue la cooperación catalana que ofreció ya básicamente familias ubicadas para todos los niños del grupo. Yo acabé en una familia con una niña que la llamo mi hermana pequeña, que es Marta, con 2 personas estupendas que eran sus padres, y de ahí pues empecé una vida más normal, integrándome en la sociedad, aprendiendo español, aprendiendo catalán, teniendo mis amigos, teniendo agua corriente, pequeños lujos que para un niño hace cambiar la vida, y para mí ha sido una ventana abierta a lo que es una vida mejor. Fue el momento de aterrizar en España cuando me di cuenta de que existe otra cosa. 1 de cada 2 bosnios se vio obligado a desplazarse durante la guerra. Yelena pudo llegar a España gracias al apoyo de una militar eslovena llamada Olga, que al final de la guerra ayudó a centenares de niños a salir del país. Conociendo las rutas y conociendo lo que son los puntos militares, ese tipo de negociación que necesitas para este tipo de viajes, porque en esa época Bosnia estaba muy partida, pero sin embargo ella lo hacía como la cosa más normal del mundo. Y creo que gracias a su conocimiento y la confianza que radiaba, que muchos se decidieron a permitirles llevar a sus hijos fuera de Bosnia. Tuve mucha suerte. Aprendí muchas cosas que quizá no son las cosas que un niño debería aprender, pero sin embargo logré llevar esa experiencia a algo que me motivó, que me hizo más fuerte, que me empujó para buscar cosas mejores, y por eso estudié Relaciones Internacionales. Porque la cuestión de tener una casa, un hogar, no es cuestión de tener paredes, es cuestión de tener ese ámbito que te sientes seguro, que te sientes con suficiente cariño, suficiente apoyo, y creo que eso es lo que deberíamos ir construyendo primero antes que nada. Ya se ocultó la luna, luna lunera, ya ha abierto su ventana la piconera, mare y el piconero. Añoramos España día y noche. Ya viene el día, ya viene mare. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, de Alemania traían muchas películas extranjeras, sobre todo norteamericanas. Y entre ellas estaba la actriz esta Imperio Argentina, que estuvo unos años en Alemania haciendo películas. Y esas películas llegaron a la Unión Soviética y nosotros, claro, fuimos a verlas. Hombre, ya estaban traducidas, pero
Las canciones no, y al oír a cantar yo lloraba, yo y todas. Por tu culpa, culpitas, yo tengo un negro, negrito mi corazón. Cuando ya estábamos en la universidad, una vez nos llamaban de radio, no sé qué, una transmisora que transmitía a España. No se podía saber, ¿no? De eso era secreto. Pero bueno, los españoles, por lo que yo veo, sí lo escuchaban. Aquí estamos preparándonos con los medios que nos proporciona este magnífico país y la ayuda de algunos camaradas españoles. Y nos dijeron, queremos transmitir para España canciones españolas para que sepan vuestras madres y vuestros padres que no os habéis olvidado el español. Y bueno, cada una leía un pedacito de algo, por ejemplo, querida mamá, te echo de menos, bueno, lo que quería, y después todas empezamos a cantar. Asturias, patria querida, Vaya, aquello fue muy emocionante. En algunas ocasiones tengo de subir al árbol, tengo de coger la flor. La mayoría estudió carreras universitarias y se integró en el régimen de vida soviético. Algunos formaron parejas entre sí y otros se casaron con nativos. Sin embargo, la nostalgia por la tierra seguía creciendo en ellos. Nuestra ilusión fue siempre volver. Es que además cuando marchamos nos dijeron que era para 3 meses. ¿Usted cree que si dicen a una madre que vamos a estar 20 años nos mandaban? Pero eso se alargó, pues eso. Los de aquí no nos dejaban entrar y los de allí no nos dejaban salir. Y así estuvimos 20 años, tira y afloja. El caso es que nada más morir Stalin en el 53. Fue cuando se empezó la gente a mover y la Cruz Roja y tal. Y enseguida se hizo, porque del 53 al 56, 3 años, enseguida salimos de allí. El sucesor de Stalin, Nikita Khrushchev, y Franco alcanzaron un acuerdo. Pudieron retornar 2.000 personas, casi la mitad de los que se fueron. La mayoría de aquellos menores, ya convertidos en veinteañeros, regresaban con sus familias. Los primeros llegaron en el Crimea, un carguero soviético. Posteriormente vendrían 5 expediciones más. La adaptación al sistema de vida español no fue fácil. Nosotros salimos de Odessa y llegamos en la 6ª expedición a Castellón de la Plana, el 31 de mayo del 57. Llegamos a Asturias, claro, la realidad que vivimos aquí fue totalmente distinta. En una casa de 2 habitaciones, no había baño, era en una corrala casi, en el entrego donde vivimos. A mi padre no se le reconoció la carrera hasta... Ya había acabado yo casi la universidad, con lo cual pues tuvo que trabajar muchísimo para poder sacar a la familia adelante en unas condiciones pésimas. Yo nací con mi segundo hermano en Moscú y vine a España con 8 años. Hablaba perfectamente y lógicamente escribía y leía en ruso. Y la vergüenza que me da es que no recuerdo absolutamente nada. O sea, el cambio con 8 años de Rusia a España, con lo que ello representaba de cambio político, de transición personal y familiar tan tremenda, porque hay que situarse en el año 57, donde no se podía hablar absolutamente nada de Rusia, todo estaba mal visto. Y entonces radicalmente hubo que olvidarse de todo vestigio de la Unión Soviética e imbuirse de lo que era la cultura española, el idioma español, la docencia española, etcétera, etcétera. Y de ahí pues empezó el tránsito de nuestras vidas en España. Mi padre trabajaba en una fábrica que hacía motores para la aviación, para la MiG, que por cierto cuando vinimos a España le aconsejaron que dijera que hacía potas en sartenes para no meterse en follones. Porque mi padre fue de los que se fueron llevados a la Dirección General de la Policía de Madrid para hacer testimonio de todo lo que hacían allí. Tenían que dibujar, hacer los planos de las empresas, que luego toda esa documentación
parece ser que se llevaba a la embajada de Estados Unidos. Vives con la nostalgia de España, de ver a tu madre, de ver eso, tal, pero después llegas y te da esa cosita, esa penita cuando la ves desmayada, llorando, gritando y tal. Pero pasa un tiempín y dices tú, ¿y esto qué? Como que se pierde mucho, porque la unión hace el cariño, estando aquí, y nosotros sufríamos mucho por ella, porque nos creíamos que, ay, nosotros sin la mamá, pero la gente se acostumbra a todo, a todo. Estaba más atrasada España comparando con, Rusia, sé, claro, no, como claro. Nos tenían la Unión Soviética, pues nos parecía muy atrasada España. Sí, pero es verdad que aquí todavía habían cocinas de carbón en aquel entonces. Sí. Conocíamos el carbón, por supuesto, pero que se cocinara con él, yo nunca lo había visto y me llamó la atención. Yo tampoco. Poderosamente. Bueno, allí teníamos calefacción central. Al cabo de los años, María y Pilar se han reencontrado en Gijón. Pilar Jiménez llegó en una de las primeras expediciones, pero regresó a la Unión Soviética. De allí se fue a Cuba a trabajar de intérprete durante 40 años. ¿Cuántos exámenes tuviste? 5. 5. Y decíamos, el estudiante está alegre de un examen a otro. Pero mientras tanto, pues haces lo que te da la gana. Sí. María fue maestra en Moscú y retornó cuando se jubiló. Sus hijos nacieron en Rusia y sus nietos en España. Cuenta, porque ya lo sabe. Nosotros teníamos una que se llamaba América. Estudiaba conmigo. Cuando íbamos en el metro nos pedían no llamarme por mi nombre, porque entonces América no sonaba bien para los rusos. Y luego los enseñaron de nuevo donde estaba. Los supervivientes que quedan sobrepasan los 85 años. Cada vez es más difícil verles juntos, apenas salen de casa. Hoy es un día especial, porque Tatiana les va a mostrar nuevos documentos relacionados con sus vidas. Vine especial porque quiero ver esas fotografías que mandaron las monjas. Es que mi hermano, cuando empezó la guerra y asediaron Leningrado, no les dieron tiempo a evacuar. Y mi hermano se fue voluntario al frente. Tenía 15 años. Y lo mataron en Calais. Y algunos de estos niños y también otros españoles que habían venido después de la guerra civil aquí a Rusia dieron todo lo que ellos podían dar, el sacrificio máximo en favor de Rusia. Y de repente recibimos una carta, en septiembre, octubre, no recuerdo bien, comunicándonos que mi hermano lo habían matado. Lloré ese día, madre mía, Dios de mi vida. Pero es lo único que supe. Y luego ya nunca nos notificaron nada. 70 años después hay novedades. Un grupo de monjas ortodoxas se ha propuesto identificar a cada uno de los soldados caídos en Karelia, entre los cuales está Joaquín Cuesta y 63 españoles más. Buscan los restos en las fosas comunes. Olvido Fanjul también fue una de las víctimas de la Segunda Guerra Mundial. Formaba parte del centenar de maestros españoles que acompañó a los niños durante los primeros años. Gracias a ellos, los pequeños nunca se olvidaron de cuáles eran sus raíces. Cuando llegan los alemanes en febrero de 1942, la capturan. Ella se había casado con un militar ruso. Entonces la llevan a la prisión de Estonia, en Tallin. Llega embarazada, nace el niño en la prisión
Se lo quitan y le dicen para el servicio del Tercer Reich, el niño. Entonces, nunca más supo de él tampoco, ni de su marido. Desde allí la envían en marzo de 1943 al campo de mujeres de Ravensbrück, que está al norte de Berlín, en Alemania. Se conoce muy poco de él y era tan terrorífico como los demás. Murieron más de 70.000 mujeres. En abril de 1945, las tropas soviéticas liberaron a las 3.500 supervivientes que quedaban, entre ellas Olvido. Cuando mamá se ponía a contar algo, yo huía, no quería que me contara nada. No quería porque yo pensaba que estaba completamente trastornada. Es lógico, su vida no fue fácil, al contrario. Pero yo no quería, no la ignoraba por completo. Y ahora me siento culpable porque hay muchas cosas que me faltan. Otra página negra en la historia de los niños es la reclusión en los Gulag. 192 españoles fueron enviados a campos de concentración soviéticos. Algunos no salieron de allí. Fue el caso de Nicolás Díez Balbuena, un maestro de León. En las Asturias de principios del siglo XX, los maestros de León eran los que traían el castellano, era el inglés de entonces. Venían a enseñar el castellano aquí, porque aquí no se manejaba. Y el castellano para la promoción social, para los estudios, pues era uno de tantos maestros de León casados con asturianas. Cenetista, era de la CNT. Cuando estalló la Guerra Civil, Nicolás decidió acompañar a la expedición que partió hacia la Unión Soviética. También iban su mujer y su hija. Allí vivieron en una de las casas de los niños, donde él era uno de los profesores. Durante las épocas duras del estalinismo le acusan de hablar demasiado de España. España era un país fascista, no se podía hablar a los niños de un país fascista, o a lo mejor en los términos en los que les hablaba mi abuelo. Sufre una denuncia, un expediente y un destierro del que no regresa porque una neumonía en uno de los traslados entre un campo de concentración y otro acaba con su vida. Luego pude enterarme de que los cargos de hablar de España y hablar bien de España pues eran determinadas frases como aquí ya no queda ni para tiza, ya no quedan trapos, ¿esto qué es? Esos eran los cargos de anticomunismo o antipatriotismo que pesaron en su destierro. Fue precisamente el episodio de los españoles en el Gulag lo que llevó a Tatiana a profundizar en la historia de los niños. Yo vi las vías paralelas que unían destinos de estos niños y destino de mi madre y mío. Y muchos de ellos pasaron por esta zona de Rusia donde nací yo. Yo nací en campo de Gulag, porque mi madre cuando la condenaron estaba embarazada y la destinaron a trabajos forzados y los niños que nacieron allí, al cumplir 1 año y medio, fueron sacados de estos campos y mandados a casas de niños para presos políticos. Esta historia ahora trato de conocer a través de memorias de otra gente, porque yo no pregunté a mi madre pocas cosas que ella me ha contado. En los archivos de Tatiana y Luis Fernández ya están registrados los nombres y los apellidos de 500 niños, casi la mitad de los que salieron del Musel. Every morning I can see those changes. People that fight for a better day.
La guerra les arrastró a vivencias casi imposibles de superar. Algunos han podido sofocar los traumas a base de luchar contra otro tipo de violencias. La mutilación genital femenina es una de las violencias que aún en el siglo XXI perduran aún sobre el cuerpo de la mujer, y por eso es tan importante que hayáis venido aquí. Y os animo a que os acerquéis a nuestra ONG Seva Girl, Seva Generation para informaros sobre qué es y cómo apoyar a todas ellas. Con el apoyo y la ayuda de toda la ciudadanía se puede cambiar las sociedades. Los grandes momentos de paz no se han logrado por una hoja, se ha logrado por la capacidad de las personas de actuar, de cooperar. El tema de lo que es una niñez en guerra es algo que debería realmente tratarse mucho más serio por países, por nosotros mismos, por lo que son las comunidades, la comunidad internacional incluida. Y nos queda un largo camino para llegar donde deberíamos estar. A pesar de todas esas vidas llenas de sufrimiento y de dolor y de experiencias durísimas, son personas que han sabido construir, no desde el olvido, pero sí desde el perdón, y que siempre han mantenido una unión importantísima entre ellos. La historia tiene que aprender que a las generaciones presentes y a las futuras hay que servirles la paz como obligación. A los niños hay que protegerlos de las guerras, a los seres humanos en general, pero en este tiempo falso de patriotas, esa patria verdadera que es la infancia la hay que proteger.